y la Juventus de Turín, dos de los grandes. Este partido ya lo cogemos con apenas un minuto de juego en los octavos de final, partido de ida. El Real Madrid, que tenía la primera oportunidad, ya ahí en ese momento tenía un equipazo con Bullo, Chendo, Sanchís, el propio Salguero, Camacho, Michel, Gallego, Gordillo, Butragueño, Hugo Sánchez y Jorge Valdano. Ahí tenemos el 11 titular de Leo Benhacker en aquella temporada 86-87. La verdad que un equipazo. Hombre, yo creo que sí, que la prueba más evidente es que la denominada época gloriosa, ¿no?, de las grandes remontadas que se hacían, porque casualmente perdíamos fuera del estadio del Bernabéu en ocasiones por goleadas importantes, y después resolvíamos en casa. En este caso con la Juventus, pues yo creo que era uno de los partidos más vibrantes por lo que representaban uno y otro equipo en el contexto europeo de fútbol. Y en la Juventus, en la vecchia señora, Tacconi en la portería, con Favero, Brios, Solda, Cabrini, Mauro, Michel Platini, Bonini, Manfredonia, Brianchi y Laudrup. En aquellos años este equipo era de los muy fuertes en el calcio, en la Copa de Europa, ahora entonces Copa de Europa. ¿Dónde le situaríamos en aquella época? Sí, yo en aquella época le situaría, pues igual que el Real Madrid, entre los 4 o 5 mejores equipos europeos. Y la prueba más evidente es la tensión con la que se vive el partido, tanto a nivel de jugadores como de grada. Observamos que el graderío está absolutamente lleno. Y para mí en este tipo de partidos siempre recuerdo no solamente el aspecto deportivo, sino el aspecto previo, porque llegar al estadio 1 hora y media, 2 horas antes de empezar el encuentro y encontrarte con toda esa cantidad de gente que estaban alrededor, hacían que de verdad vivieses y vibrases el partido con una intensidad tremenda. Pues fíjate cómo lo vibraron y cómo lo vivieron. Supongo que lo recordarás, las horas previas, el viaje, sobre todo los jugadores de la Juve, porque había por aquellos días un retraso tremendo, porque había huelga de controladores aéreos y desde Italia hasta Madrid tuvieron que hacer un rodeo tremendo por Cerdeña, Argelia e Ibiza hasta llegar al Madrid. 3 horas de viaje. Sí. Y aquello decían que les había causado un poquito de cansancio añadido. Eso no lo recuerdo que lo hiciesen, lo harían seguramente, evidentemente, pero yo no creo que esa fuese la excusa más importante que pueda poner este equipo en aquel momento. Yo creo que en aquel momento, en aquella situación, lo que se demostró es que las ganas, la ilusión y la calidad del Madrid fue superior a la Juve en general, porque si antes comentaba que este partido fue muy vibrante y muy intenso, aquí el de Italia no te quiero decir nada, y allí tenían todo a su favor para poder haber resuelto. Antes de comenzar también era duda Laudrup. Podría haber jugado en su lugar un jovencísimo Buso, que tenía 16 años en el momento en el que estamos situándonos, y era la duda si Laudrup. Ahí vemos una galopada tremenda de Chendo. No sé si decir que en sus mejores tiempos, porque hasta que se retiró casi estuvo siempre en plenitud, sobre todo física. Sí, físicamente siempre ha sido un derroche de cualidades. Pero además hemos visto en esa jugada, por ejemplo, en la que Chendo llega hasta el final, la intensidad con la que se vive el partido, porque vuelve para atrás de forma inmediata y a meterse dentro de lo que es el encuentro. Recuerden que estamos en los octavos de final de la Copa de Europa del año 86, 22 de octubre, Real Madrid, Juventus de Turín. Qué tiempos aquellos, ¿verdad? Ahora ya la Copa de Europa para el Real Madrid. Después hablemos, porque también es muy diferente ganar la Liga de Campeones hoy que la Copa de Europa, pero se vivía diferente seguro en aquellos tiempos la Copa de Europa. Había ganado 2 veces seguidas el Real Madrid la Copa de la UEFA, pero siempre quedaba la asignatura, quedaba sí, la Copa de Europa. Sí, la verdad es que sí, que siempre nos quedó, y una vez que pasábamos a equipos italianos, en esta ocasión a la Juve, anteriormente al Inter también, en otros años siempre hemos tropezado con alguien que nos ha echado, bien el Bayern de Múnich o bien otro equipo alemán que nos cortaba el paso. De todas formas, yo creo que hoy día tal vez sea más complicado por la cantidad de partidos que tengas que jugar, pero sin embargo tienen menos posibilidad de errores. Antes existía menos posibilidad de error, porque en el momento que en una eliminatoria, en un partido, fallases o fracasases, pues ya te quedabas fuera absolutamente de la competición. En concreto recuerdo un año que perdimos en Italia con
en Alemania con el Borussia 5-1. Claro, los alemanes pensaban que venían aquí ya de vacaciones. Sí, pensaban que nos habían eliminado y pues el famoso 4-0, la famosa remontada que se hizo aquí, fue producto de esa intensidad con la que siempre se ha jugado las Copas de Europa, y que parece que hoy a lo mejor baja un poco el nivel, porque siempre tienes posibilidad de rectificar en un partido posterior, cosa que antes no existía. Ahí va a poner el balón en juego el organizador, ¿verdad? Quien llevaba el peso de este equipo, Ricardo Gallego. Sí, sería, no sé si hablar de líder, ¿no? Pero también en el terreno de juego se notaría que llevaba él la manija que se dice. Sí, yo siempre decía, cuando la gente hablaba de liderazgo en el Real Madrid, en esa época en concreto, creo que es muy difícil denominar un líder, porque estás hablando de Ricardo Gallego, un jugador con muchísimo peso, muchísima calidad, pero estás hablando también de Hugo Sánchez, de Gordillo, de Butragueño, de Michel, y cómo a esa gente que yo he nombrado y otros que estaban en el banquillo, que no podían jugar, Santillana o cualquier otro, no podían ser líderes del Real Madrid. Yo creo que perfectamente. Yo creo que, por tanto, en aquella época la consideración que yo observo es que había una gran personalidad en una gran cantidad de jugadores que arrastraban de otros, que éramos pues un poco los que estábamos en segundo plano, pero que nos adaptábamos a la situación de los partidos y de los encuentros de competición europea. Pues ahí está el centro precisamente de Ricardo Gallego, sin problemas ahora para Taconi, y vemos ya desde el principio que el Real Madrid sale descaradamente al ataque, buscando lo antes posible no sé si tranquilizador, pero por lo menos gol favorable para abrir un poquito más el partido, porque a buen seguro que el equipo italiano, por ser equipo italiano y por estar jugando en Europa, no es que se vaya a cerrar, pero casi. Bueno, ya vemos aquí las imágenes que nos cedían bastante terreno, pero después, sin embargo, nosotros a la hora de intentar recuperar el balón poníamos esa intensidad y esa capacidad, como aquí hemos visto, que no le dejábamos salir prácticamente a jugar como ellos querían, al contraataque, que además lo tenían muy bien estudiado, pero sin embargo la presión nuestra era tan grande, tan tremenda, que no jugaban con tranquilidad. Vaya oportunidad que ha tenido ahora Hugo Sánchez. Me he callado porque no recordaba si ese era el gol o no, y lo cierto es que vemos que la mayor parte de las oportunidades son nuestras, debido a la presión que se ejerce, sobre todo en campo de ellos. Supongo que en una eliminatoria como esta, lo principal y fundamental antes de nada es que no haga gol el equipo contrario, que luego quedan otros 90 minutos para la vuelta, y eso, yo no sé si decir que casi es tan importante como que los haga tu equipo, pero tremendamente importante es que no haga el equipo rival el gol. Sí, muchísimo, hasta el punto que, como antes te comentaba, la eliminatoria del Borussia Mönchengladbach, si nosotros no metemos ese 5-1, el gol, fueron 5-1, si no metemos ese gol no podíamos haber pasado, porque 6 goles es muy, muy difícil, pero sin embargo con 4 te daban esa posibilidad, y en aquella época con la validez doble de los goles en caso de empate, pues hacía que un gol fuera de casa abriese mucho las esperanzas, y ese era uno de los objetivos aquí en nuestro estadio, no encajar ningún gol, porque supondría que le resultase más fácil remontar al equipo contrario. Llevamos unos 9 minutos de juego, el saque de esquina lo puso en movimiento, quien vuelve a centrar de nuevo por segunda vez con la izquierda, Gordillo. Vaya izquierda. Sí, es difícil que vuelva a ver un jugador tan, por aquello que sois los dos medio sevillanos, sí, carismático y peculiar, ¿no? La izquierda de Gordillo. La izquierda y la personalidad. Y vuelvo otra vez un poco a lo del liderazgo. Como a Gordillo no le dejas tú ejercer en el campo, que haga lo que quiera, lo que realmente entienda que debe hacer en cada momento, porque te resolvía absolutamente todo. Pero además, si observamos un poco el partido, fíjate dónde está jugando Chendo a estas alturas, en campo de ellos total y absolutamente, y Gordillo y Camacho entrando por la otra banda, o sea que la intensidad que vengo repitiendo desde el principio se manifestó durante cada uno de esos partidos que se jugaron. Desde que a Platini casi no se le ha visto por el momento. Afortunadamente. Sí, yo creo que hay algún marcaje, sí, marcaje especial. En concreto ese Camacho era el que lo tenía más cercano. Ahí estaba, precisamente. O bien, sí, efectivamente, o bien Camacho, o bien Chendo, que fíjate que está desplazado aquí a esta parte, ¿no? Pero sobre todo eso, Chendo, por las cualidades físicas que tenía, que hemos dicho que tenía cuando estaba en activo,
era el hombre que más seguía a Platini, porque fíjate que en esa imagen lo hemos visto en el centro del campo, en una zona totalmente anormal para su demarcación habitual. Hay falta sobre Hugo Sánchez, ahí está precisamente ese 10, uno de los muy grandes, ¿no?, del fútbol europeo. Sí, Platini. Yo creo que sí que ha sido, para mí, junto con Maradona, y bueno, Pelé no le he visto jugar tanto, pero sí a Maradona, sí a Platini, yo creo que de los 3-4 mejores jugadores del mundo, igual que Johan Cruyff también. Ahí está jugando la Juve, Gordillo que vuelve de nuevo, y ahí está precisamente, casi pones en un aprieto a Bullo. Sí, pero antes no había el problema que hoy día existe, de que no pueda coger el balón con las manos, con lo cual ahí se resolvía mucho más fácilmente, ¿no? Esa es tú que has jugado ahí de central, como vemos, esa regla yo creo que ha favorecido mucho al fútbol, ¿eh? Quizá ha perjudicado a los centrales y a los porteros, pero lo que es al fútbol en general le ha beneficiado. Sí, yo creo que la obligatoriedad de que el portero tenga que jugar con un balón con los pies es indicativo de que el equipo que necesita hacer presión puede ejercerla mucho más arriba, porque aunque sea un recurso, no es el recurso tan determinante que era antes el hecho de que tú eches el balón a tu portero y se pueda tirar con él ahí un rato de forma libre y absoluta, ¿no? Se premia mucho más el juego ofensivo, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Incluso si lo complican un poco más, hay veces que como en el fútbol sala, si te dejan cederlo una o dos veces nada más, la cosa se puede complicar más. No creo que llegue hasta ahí, ni mucho menos. Pero sí es verdad que antes era un arma que se utilizaba muchísimo a la hora de controlar, sobre todo en Italia, el equipo de los italianos que utilizaban mucho el catenaccio y demás, no les importaba dar el balón a su portero para perder el tiempo y tener control del juego. Ahí veíamos en la parte superior de la imagen a Michael Laudrup. No cuajó su tremenda categoría en Italia. Sabemos que llegó al FC Barcelona con Johan Cruyff, se hizo un futbolista de cine. Después llegó al Real Madrid y mantuvo su calidad. Platini, ahí creía jugar precisamente con Laudrup. El balón de nuevo para Sanchís. Sí, pero Platini era el hombre que estaba más vigilado de cerca, como decía antes, bien por Chendo, bien cuando cae la zona de Camacho, y el resto nos ocupábamos un poco más del resto de los otros jugadores, que también tenían su calidad, sin lugar a dudas, porque la Juventus, estamos hablando no solamente de Platini y de Laudrup, hay otros jugadores que hicieron campeona de Liga la Juventus en Italia, que es un campeonato muy duro y muy difícil, ¿no? Ha bajado Gordillo, toca con Michel, recoge Gallego, y lo que queda claro desde el principio es que la Juventus viene a tratar de mantener el 0-0, a volver a su propio terreno de juego, a que todo se decida allí. Sí. El Real Madrid obviamente no quiere saber nada de jugar con intranquilidad y nerviosismo en Italia. No, para nada. Lo que pasa es que si nosotros teníamos que tener cierta seguridad de la zona de atrás para no provocar los posibles contraataques que ellos querían hacer y conseguir el gol que les permitiese jugar en Italia con mucha más tranquilidad. Estás jugando precisamente tú. Ahí se tiene que complicar un poco la situación de los defensas, con todo el equipo volcado al ataque, la Juventus no queriendo saber nada de Paco Bullo, que le hemos visto alguna vez. Sí. Casi sin querer os tenéis que volver también ofensivos, ¿no? No olvidaros de defender, pero... Sin querer, no, es que la inercia del ambiente te hacía irte al ataque y consecuentemente muchas veces dejar huecos y crear problemas en nuestra defensa, porque son hombres que de arriba andaban muy rápido, y aunque teníamos la misión, la obligación de tener cierta seguridad atrás, pero el impulso de tener el balón e irte arriba era difícil de controlar. Estamos hablando de una Copa de Europa en la que el Real Madrid había eliminado en 16avos de final al Young Boys, un equipo suizo, sí. 1-0 allí, 5-0, manita en el Bernabéu. Ahora el disparo de José Antonio Camacho. Después se encontró en octavos, como estamos viendo, claro está, con la Juventus de Turín, a quien ya lo hemos comentado también, eliminaría al Real Madrid por lo suficiente. Y después en semifinales, la bestia negra de aquella época, de aquellos 2 años seguidos, el Bayern de Múnich. Sí, ese partido. El peligro entonces. Sí, después lo fue en Milán, pero en aquella época lo era el Bayern. Sí, y anteriormente el Inter también hemos tenido una dura y pugna, la verdad es que importante. Siempre con equipos italianos ha estado muy caliente los enfrentamientos. En esa Copa de Europa 86-87 que ganó el Oporto.
Sí. Venció en Viena precisamente al Bayern de Múnich. Con Paolo Futre. Con Ramas Mayer. Sí. Sí, además en esa época yo creo que ese fue el año en el que Juanito, que en paz descanse, fue cuando se provocó el incidente ahí en Alemania, que pisó a Mataus y todo aquello. Sí. La eliminatoria siguiente, allí en el estadio del Bayern, el estadio olímpico. Juega Gordillo, que también llama la atención que no lleve las medias bajadas. Creo que ya era obligatorio jugar con espinilleras, entonces las tenía que llevar un poco más subidas. Pero al final se le caían siempre. Sí, porque cada vez, al principio, tenía las espinilleras normales, habituales, pero cada vez la iba recortando. Cada vez se la iban haciendo más pequeñitas, con lo cual ya las tenía pues casi a la altura que habitualmente las tenía siempre. El centro de Michel, como siempre, sensacional, incluso con la izquierda, el balón que se marcha directamente fuera. 17 minutos. Jorge Valdano, el director hoy general deportivo del Real Madrid. Un hombre de fuerza, quizá. Sí, pero no es casi fuerza, ¿no? Arriba. Es la sensación por la corpulencia física y demás, pero Jorge siempre ha tenido una muy buena calidad a la hora de definir delante del portero, y también es verdad que su corpulencia le hacía crear choques con el contrario y crear espacios para nosotros, para los compañeros, ¿no? Un balón dividido, llegaste bien para que tocara Gallego. Sí, hay que llegar con todas, porque es que si no, el no tener posesión del balón para nosotros será complicado, y más aquí en el estadio. Es un equipo que está acostumbrado a presionar, a tener mucha posesión del balón y llegar con mucho peligro de forma constante y continua. Vaya jugada de Butragueño, vaya chileno también en el despeje, no llega Michel. Toca de cabeza de nuevo Chendo, saltaba Valdano de nuevo, el balón para Laudrup. Y tú has dado la clave antes. El equipo italiano, la Juve, únicamente quería saber de Paco Bullo y de su portería al contragolpe. Sí, medidos y contados, pero siempre peligrosos, eso sí. Sí, hombre, es un equipo que no, como te he dicho antes, no está exento de calidad, ni muchísimo menos. Pero yo creo que ese partido se controló en general bastante bien. Una vez que haces un esfuerzo, pues lógicamente tienes que recuperar, pero fíjate, en el momento que recuperas el balón, inmediatamente vamos otra vez arriba sin pérdida de tiempo para intentar conseguir 1, 2 o 3 los goles que pudiésemos. El balón al palo de Gordillo, sí, de Rafael Gordillo. La mejor ocasión, sin lugar a dudas, por el momento del Real Madrid. 18 aproximadamente de la primera parte. El gol que era necesario, pero que no llegaba por el momento. Y eso que ha tenido ya ocasiones. Juega Bonini, ha robado el balón ante Platini. Chendo que no deja Platini jamás. No. Ahí está detrás de él y bueno, y cuando no le echamos un cable, como en esta ocasión me ha ocurrido a mí, que ha anticipado, porque claro, Chendo no solamente marcaba a Laudrup, a Platini, sino que además intentaba incorporarse al juego en la medida de sus posibilidades o cuando realmente se lo permitiese, ¿no? Y eso provocaba que a veces abandonase un poco el marcaje, pero después pues ahí estábamos un poco el resto para hacer también esas coberturas que se necesitaban. Habrá córner para el Real Madrid. Ahí vamos a ver de nuevo el balón al palo de Rafael Gordillo. Estaba pidiendo ahí con los brazos abiertos completamente solo Ricardo Gallego. Estaba cantando el gol ya. El centro de Michel. Entraba Camacho también con todo. Al final despeja la defensa de la Juve. Y vuelve a ganar el balón Sanchís, que intenta incluso el disparo. Sí, la verdad es que el tiempo que llevamos de juego, desde luego, hemos observado que el dominio era claro, absoluto. Y a lo mejor las oportunidades no han sido excesivamente claras, excepción hecha del tiro al palo, pero la Juve desde luego no estaba tranquila, a pesar de sentirse un poco cómoda con el tipo de juego que se estaba desarrollando, que es el juego defensivo atrás y salida al contraataque, ¿no? Ahora sale, parece que quiere salir la Juve, pero ya vemos que con casi más hombres por detrás del balón que por delante. Sí. Y al final ocurre que juega de nuevo Rafael Gordillo. Sí, pero además también se observa que la intensidad en la disputa de cada uno de los balones creo que es superior en nosotros, en el Real Madrid, que en la Juventus, y eso provoca que tengamos mucho más tiempo en la posesión del balón. Ahí está, 10 contra 10, Gallego el balón. Fíjate, Chendo donde acaba. Para Chendo, incluso pone el centro y entra Butragueño y el gol. Sí. Llegó el gol del Real Madrid, minuto 20.
Bueno, pues tremenda la galopada, la incorporación en ataque de Chendo, que incluso con la izquierda, que no era su pierna, la ha puesto. No era la buena. Y yo me imagino que en ese momento Platini estaría pensando, joder, este me tiene aburrido y encima provoca la jugada del gol. La verdad es que encontrarse en una situación de esas para un jugador de élite, de prestigio como es Platini, tiene que ser incómoda por no tener la suficiente capacidad y reacción para poder jugar. El balón de Gallego aquí tampoco vemos, muy bueno, cualquier cosa. Un balón muy bueno que pone a Chendo, aprovecha la velocidad que tiene, hace un cambio de ritmo y con la izquierda pone el balón atrás, que donde entraba el séptimo de caballería, a ver quién la metía. Sí, llegaba Butragueño, pero tampoco estaba muy lejos Mitchell. Sí. Bueno, pues el 1-0 que sube al marcador, minuto 20. Veremos si cambia el partido. Quizá no tanto para el Real Madrid como para la Juve, aunque de todas formas tampoco le va demasiado por el momento en el envite. 1-0, no es que fuera un resultado bueno para ellos, pero tampoco es demasiado desastroso. No era muy malo, y sobre todo para la mentalidad que ellos tienen. Con perder 1-0 piensan que después allí en Italia podrían haber remontado el partido. De hecho, el ambiente que prepararon para ellos fue el adecuado, pero ahí se quedó la cosa, ¿no? ¿Cómo recuerdas aquel partido de vuelta? Con muchísima presión, muchísima intensidad también, porque además me llamó la atención que normalmente cuando llegas a un estadio, pues llegas 1 hora y media o 2 horas menos cuarto aproximadamente antes del encuentro. Y aquí en Madrid estábamos acostumbrados a que había mucho ambiente, mucha gente en la calle, y eso nos contagiaba. Pero sin embargo allí, cuando llegamos a Italia, salimos lo lógico, lo normal, salir al campo, ver cómo están las condiciones del césped, y fue un clamor absoluto. Juve, el campo estaba lleno. Me causó la sensación de, hombre, que estén fuera todavía, pero que hora y media estén antes en el terreno de juego, y Juve al grito unísono de una sola voz, que parecía, aquello fue muy impresionante para mí, ¿no? Pero sin embargo después la gente que había en el terreno de juego, como he dicho antes, la personalidad de muchos de ellos arrastró al resto a aguantar el partido con suficiencia como para sacar la eliminatoria adelante. Otro córner más que despeja sin problemas la defensa de la Juve. ¿Qué le faltó en aquella época al Real Madrid, en el que tú, como está quedando claro, también participaste? ¿Qué le faltó para ganar la que entonces hubiera sido la séptima? Pues eso, acabar, rematar la faena, porque mira que se estaban haciendo situaciones, o sea, se estaban haciendo partidos y creando situaciones muy importantes, y además que arrastraban muchísimo a la gente durante todo el año, porque recordamos partidos intensos, como hemos dicho antes, del Borussia, del mismo Bayern, del Inter, y el mismo Anderlecht, que fue cuando empezaron la época gloriosa de las remontadas y demás, pero no acabábamos de llegar hasta semifinales bien. Después no sé si es que nos obsesionaba demasiado o realmente no teníamos la capacidad o la calidad de llegar al final y encontrar a un equipo que nos permitiese ser campeones. Sin embargo, sí se logró de 2 años consecutivos la UEFA, y yo creo que la UEFA entonces era una competición bastante complicada, muy parecida a la Copa de Europa, porque primero tenías que jugar una eliminatoria más, y después en la Copa de la UEFA encontraban muchas veces a equipos que no habían sido campeones en su liga, pero que sin embargo tenían toda la vitola de ser posibles campeones. Entonces esos equipos te los encontrabas en competición europea, que era la UEFA o bien la Recopa, donde te hacían pasar a auténticos malos ratos. Hemos visto otro disparo ahora mismo, creo que fue Mitchell quien le pegó desde la frontal. Otra ocasión más, apenas un minuto hace que también Butragueño casi sin querer le había sacado el gol al Real Madrid. Ahí está la jugada repetida, la última. El balón que se marcha directamente afuera por poco. Córner para el Real Madrid. 1-0 en el marcador, 25 de la primera. En el Bernabéu, aquel 22 de octubre del 86. El Real Madrid que buscaba los cuartos de final de lo que entonces era el reto, pero el reto con letras mayúsculas de oro como fuera en la Copa de Europa, y ahí se quedó todo. Desgraciadamente se quedó ahí, no pudimos conseguirla ni nosotros ni una generación anterior a la que yo participé tampoco, a pesar de jugar una final en París.
no se pudo conseguir, y bueno, pues afortunadamente se ha conseguido después, con otro formato distinto, pero no deja de ser la Copa de Europa y lo que significa prestigio para la entidad, ¿no? Entró Gordillo, quiere bajar, toca con la cabeza Camacho para Chendo que está en todas las partes, está en todo el partido, en todo el campo. Gallego, de nuevo para Gordillo, está volcado al ataque el Real Madrid, está buscando el segundo a la desesperada, pero también con cabeza, porque la Juve no quiere o no puede salir como lo hubiera intentado. Vaya corte casi providencial, que estaba ahí el grupo esperando. Sí, es lo que decía antes, que tenemos que tener muchísimo cuidado con los espacios que se creaban atrás, porque fíjate que la jugada también de una jugada de contraataque de ellos, creamos un corte nosotros y provocamos un contraataque de casi gol. Y te decía que la intensidad nuestra en defensa tenía que ser muy importante, porque cualquier mínimo error suponía casi un gol, y lo que antes hablamos de recibir un gol en tu campo cuando es una competición europea a partidos de ida y vuelta, condicionaba mucho el partido de la vuelta. Hemos visto una oportunidad de Valdano, que en este año 86 había estado en el Mundial de México. Sí, que se lo había traído. Fue campeón del mundo en 86, sí. Bueno, supongo que no cambió algo, pero fue otro Valdano, pero debe de ser campeón del mundo. Marca aquello de levantar esa copa. Hombre, yo no he tenido la fortuna de levantarla, eso desde fuera, ¿sí viste? Tal vez sea Jorge un poco, pero para mí eso simbolizaba que tenía al lado un compañero, un jugador importante con prestigio, que se notaba en el campo, no solamente de cara al contrario, sino de cara a nosotros mismos. Como decía antes, podía ejercer perfectamente como líder en uno de los momentos del partido, Dejó pasar Bonini el balón, hay saque de banda para la Juve, de nuevo Bonini, va a buscar el centro, tapó bien Gordillo y saque de esquina para la Juve, que será de los muy poquitos momentos en los que se vaya a acercar a la portería de Bullo, que le hemos visto, está por ahí, pero poco más. Más fresco que nadie. Sí, no, está viendo el partido más cerca también que el resto de espectadores que abarrotan el Bernabéu, y por el momento sin trabajo también puede encontrarse en cualquier momento, eso iba a decir, alguna ocasión aislada que le pille en frío. Ahí vemos un gol que ha anulado el colegiado, por cierto, el escocés Valentine. Sí, ahí quiero recordar que pitó falta. No recordaba esa jugada hasta que la he visto ahora. Y fue una falta que hasta incluso creo que nosotros mismos sorprendimos un poco. Vamos a ver a buen seguro la falta, la jugada repetida. A ver si la vemos repetida aquí. Y bueno, ¿no? Y parecía que había empujado, pero es que cuando llega la imagen, el jugador nuestro, Sanchís, ya está por delante del jugador que remató. No sé si llegó a hacer falta o no. Dejémoslo ahí. Pito peligro o algo parecido. Ahí está Butragueño, en el césped del Bernabéu, doliéndose a la rodilla derecha. Butragueño, que entonces estaba en su primera fase, por así decirlo, en el Real Madrid en los primeros años, nos sorprendía como el que más, o como el que, nunca quizá haya habido un jugador en los últimos años tan creativo en el fútbol como él. Si no creativo, por lo menos imaginativo, seguro, A lo mejor la capacidad de creación venía de otros, pero sí la imaginación esa de al borde del área, en la zona externa o incluso ya dentro del área, esa capacidad que tenía esa habilidad que tenía, no solamente para resolver, sino para buscar los huecos, los espacios donde los otros compañeros podíamos aprovechar esa situación, entre otras cosas, porque ya cuando empezó a ser más famoso, a desarrollar esa capacidad definitoria que tiene en cuanto a los goles, eso provocaba que estuviesen pendientes de él no uno, sino incluso dos contrarios. Circunstancia de la que nos aprovechamos, como te decía, el resto del equipo. Ahí está tocando precisamente Salguero hacia Mitchell, se cierra atrás. Sí, la Juve como, igual, ¿no? Como siempre. Fíjate que Platini incluso está defendiendo a Chendo, o sea que es algo que siempre ha provocado en los partidos que hemos jugado aquí en casa, ¿no? Ha habido una forma de apretar, de presionar al contrario que
que no les dejábamos jugar con tranquilidad. Tiene eso aquello, sí, que sea Platini el que defiende a Chendo. Sí. Ese pica. Michel. Aparece por allí Favero. Es que te decía que se vive el partido de forma casi tan apasionante como los espectadores, ¿eh? Porque fíjate, Michel no es un hombre que nunca ha sido violento, ni mucho menos, pero no se ha cortado tampoco. No, pero ahí ha entrado con todas, ¿eh? No era violento, pero cuando le buscaba lo encontraba. Bueno, como a cualquiera también, quizás, ¿no? Claro, cualquier persona que esté jugando, intentando jugar, cualquier jugador que predomine la clase en él y esté hasta arriba de patadas, pues alguna que otra vez puede reaccionar también. Sin llegar a hacer daño, pero sí una reacción lógica y humana, ¿no? Fuera de juego, balón por lo tanto para el Real Madrid. Ahí está, Paco Bullo, que no lo habíamos visto. El balón para Gallego. La Juve que ya se vuelve hacia atrás. No pudo llegar el balón a Hugo Sánchez. Cortó Brío. Banda para el equipo de Leo Benhacker en su primera etapa. Después volvió años después, no consiguió los mismos triunfos Benhacker. En aquella primera etapa en la que sí que consiguió varias ligas. Con este mismo equipo prácticamente, con muy poquitos cambios. Después llegaría Maceda. Sí, con la misma temporada. Ya estaba, ¿no? Ya estaba aquí es cuando se había lesionado. En esa época sí, ya estaba, efectivamente. Lo que pasa es que ya tenía el problema de la lesión en la rodilla y no jugaba con la asiduidad que podía porque era imposible. Pero en ese año, o sea, en esta época sí creo recordar que se consiguieron cinco ligas seguidas. 5 ligas consecutivas. Este año sería la segunda. Primero fue en el 84-85, perdón, 85-86 y la otra sería en este año 86-87. Maceda que llegó en la misma temporada, los fichajes entonces del presidente Mendoza, en la que llegaron también Hugo Sánchez y Gordillo. Sí. Llegó desde el Betis. Sí, por eso te decía que como está jugando Gordillo, está jugando Hugo Sánchez, Antonio ya está también, lo que pasa que estaba lesionado, sí. Juega la Juve, es Bonini. Sale precisamente también para defender los dos hombres de la banda izquierda, muy pegaditos, muy juntos, muy unidos, tanto Camacho como Gordillo. Balón para Butragueño, no pudo recoger. Sí, de todas las formas ya se nota un poco también el esfuerzo físico que habíamos hecho, porque tanto presionar arriba acaba por hacer un desgaste físico y a pesar de ello el equipo era ambicioso y quería seguir hacia arriba. Fíjate, Chendo, que además no solamente presiona a Platini, sino que el partido en entrega de Chendo es tremendo. Sí, ese partido además lo recuerdo que fue Chendo fue uno de los más destacados por el esfuerzo físico al que fue sometido. Michel, ahí está Laudrup, tampoco lo hemos visto. Bueno, es que no estamos viendo a la Juve, salvo en tareas defensivas. Balonazo largo buscando a Jorge Valdano, deja caer el balón, va a llegar Antel tratando de cerrarle el paso Brío. Va a buscar a algún compañero, pisa el balón, lo protege. Sensacional, corpulento y físico, pero protegiendo el balón también con habilidad. Ya te decía que incluso a la hora de definir, Jorge es un hombre que siempre ha sido, no ha sido un gran goleador, pero sí ha hecho goles para mantener la media del equipo en un buen nivel. El típico goleador pues era Hugo Sánchez, sin lugar a dudas, pero el resto había mucha gente que colaboraba, lo mismo Michel que Jorge Valdano, el mismo Gordillo, ocasiones hacía gol, y Gallego también, o sea que había gente que hacía gol además del típico goleador que existía, ¿no? Lo que ha cambiado desde aquella temporada, desde este año 87, lo que ha cambiado el fútbol, bueno, más que el fútbol casi la vida, ¿no? Ahí está Camacho, le vemos en el campo, seleccionador nacional. Sí. Valdano, director general deportivo del Real Madrid. Chendo, delegado del primer equipo. Butragueño, asesor del Consejo Superior de Deportes. Yo creo que abogado. Sí, pero yo creo que todo esto es significativo y es importante porque al fin y al cabo la lectura que cabe hacer de esto es que la gente del fútbol es sin lugar a dudas la gente que más experiencia tiene y que puede aportar muchas cosas. Después, oye, se puede equivocar como todo el mundo, ¿no?
pero yo creo que esto es una función interesante, que la gente que ha vivido durante 18, 20 años una actividad sean capaz de aplicar esos conocimientos, esa experiencia posteriormente, porque el fútbol, si bien es verdad que evoluciona, la persona que esté ahí también tiene capacidad de evolución y adaptar todo lo que él ha aprendido, todo lo que esa persona sabe a las necesidades de un club. Yo creo que en este caso pues, el Madrid, y no solamente en Madrid, yo ahora mismo estoy allí en Sevilla y hay varios jugadores que están haciendo un tanto de lo mismo, están desarrollando labores técnicas por su conocimiento y su experiencia dentro del mundo del fútbol. Me dejaba Michel, que va a llegar ahí, por ejemplo, como comentarista, o Paco Bullo como entrenador, que ahora está en el Real Madrid B, en Segunda División B, pero del Real Madrid suelen salir pocos entrenadores. Camacho y ahora Bullo, pero... Juanito también lo fue en su día. Juanito también lo fue en su día, exactamente. Sí. Pero no suele... Bueno, Hugo Sánchez también está ahora entrenando, sí. Aunque ahora no tiene equipo en este momento, pero, sí, pero no suele tiene... salir del primer equipo, no suele salir, por ejemplo, tú no te has dedicado al fútbol. No, yo en su día tomé la decisión de optar por estudiar Derecho, me gustaba más, y lo que a mí me motivó a ello fue cosas que le ocurren a uno mismo, o que me ocurrían a mí, ¿no? En concreto, yo sé que tienen que jugar 11 nada más, que el equipo lo componemos pues, 22, 24, 25 jugadores, y tienes que tomar decisiones verdaderamente dolorosas, de dejar a hombres fuera que no pueden jugar porque solamente pueden jugar 11. Y ese tipo de decisiones, la verdad es que no me agradaba mucho tomarlas, por lo que había sufrido tal vez, ¿no? Y me hizo que tomase la decisión de estudiar otro tipo de carrera para desenvolverme el día de mañana. Tampoco era muy habitual. Quizá ahora algo más, tal vez. En aquella época no, en aquella época era muy habitual, no mucho, un futbolista no, a estudiar. La verdad es que no mucho. Yo estando en esta época también. Sí, en aquella época que yo recuerdo estaban estudiando Emilio Sanchís, Alfonso Fraile, estaba estudiando yo, no sé si había alguno más, la verdad es que no recuerdo. Pero sí es verdad que la gente incluso pensaba que cómo teníamos tiempo, pues sacándolo de otras cosas. Y yo en concreto recuerdo que cuando me marché de aquí, que fue la temporada esta, en el año 87, ya había hecho hasta cuarto de Derecho. O sea que es lo más difícil. Sí, ya tenía la cuesta abajo nada más. ¿Y de dónde sacabas tiempo? Ya que tú mismo lo dices. Pues de todo un poco. Hay que echarle horas, ¿eh? Sí, pero por las tardes, de todas formas, un futbolista en general tiene mucha intensidad de trabajo durante las 2 o 3 o 4 horas que pueda entrenar al día, pero después el resto del tiempo, por la tarde, por ejemplo, pues yo disponía de él, ¿no? Y me iba a la facultad, estudiaba y intentaba aprovecharlo. Después, cuando viajaba, pues leía, no estudiaba, pero sí leía, y eso también me venía bien, ¿no? Para al final machacar en los exámenes. Y todo esto vuelve un poco a lo que hablaba antes de que nadie quería ser, o muy poca gente ha querido ser entrenador, pero yo creo que hoy día cada vez se está utilizando más esa opción, de que mientras estás siendo jugador estás estudiando o estás intentando sacar los cursillos de juveniles, de regional, y después el posterior nacional, que es preciso para entrenar a nivel nacional. Lo que pasa es que hay tanta gente también que es muy difícil que puedas tener la opción de entrenar. Es como otra carrera más. Pues casi. No lo vamos a comparar quizá porque no tiene nada que ver. Pues casi, porque las necesidades que te piden son bastantes. Ahí hemos visto la primera cartulina amarilla del partido. Estamos ya en el minuto 39 de la primera parte. Todo continúa igual, prácticamente no ha cambiado el partido. El Real Madrid ahora ya sí que le está costando algo más de trabajo. Y es normal, acercarse y crear peligro. Va creando de cualquier manera ocasiones sobre la portería de Tacconi. 1-0 gana desde el minuto 20 cuando marcó Butragueño al pase de Chendo. El balón para Ricardo Gallego. En la frontal va a tratar de disparar. Vaya disparo. Sí, ¿Te prodigabas en ese tipo de jugadas? Sí, era una característica que la utilizaba. La utilizaba con la asiduidad que se podía, porque después han llegado gente que tiraba las faltas y no dejaban ni acercarte al área, pero normalmente yo no le pegaba al balón colocado, sino que lo que hacía era que las faltas más distantes le pegaba fuerte, entonces sí se aprovechaba un poco esa cualidad que yo tenía. Hugo Sánchez va a encontrar el área.
Cayó Hugo Sánchez, se pita penal, vamos, se pide penalti en el Bernabéu, pero va a haber córner, me da la sensación. Sí, la verdad es que yo creo que ya vio el balón muy lejos y el esfuerzo que venía haciendo durante los 30 minutos, además de ese sprint de 20 metros, ya se nota, ya el cuerpo lo va notando un poquitín, aunque después tengas tiempo para recuperar el descanso. Pero mira el gesto, por ejemplo, de Ricardo Gallego, es un poco la pose de intentar recuperar cuanto antes. Ahí veíamos a Laudrup. El danés que jugará en el Real Madrid, ahí está el disparo repetido de Salguero. Hay jugadores que le pegan fuerte, hay otros que lo colocan, y luego ya está Roberto Carlos, que últimamente lo coloca y le pega fuerte. La verdad es que Roberto Carlos es punto y aparte. Hacía tiempo que no veía pegar a un jugador con la intensidad, la potencia que la pega él. Va a lanzar el córner Gallego, el balón cerrado, y de nuevo tocó Cabrini, despejó directamente hacia la esquina de nuevo. 42 casi ya de la primera mitad, a punto de llegar pues al descanso, y después de 45 minutos como los que hemos visto, con el Real Madrid volcado al ataque con muchas ocasiones. Casi me atrevo a decir que se podía haber sentenciado la eliminatoria en esta primera mitad. Sí. Llegó uno al descanso con sensación de no fracaso, pero de no haber hecho todo. No, de no haber acertado a lo mejor en ocasiones, pero yo creo que compensado, o por lo menos suficientemente compensado, porque el esfuerzo que se ha hecho, aunque sea grandísimo y las oportunidades han sido muchas, ir por delante de todo un equipo como es la Juventus es muy difícil, ¿no? Y a la prueba nos remitimos de que, a pesar de la presión que hemos gozado y que se está haciendo, no hemos sido capaces de resolver, de hacer goles. Podrían haber entrado incluso 3 o 4 perfectamente. Que hubiera sido otra la eliminatoria. Va a recuperar de nuevo el Real Madrid, juega Valdano, fíjate, en una posición muy retrasada para el delantero del Real Madrid. Sales con fuerza desde el centro, te dejas el balón atrás y con esa misma fuerza vuelves de nuevo a recuperar la posición y a recuperar el balón. Sí, porque te decía, las ganas que teníamos en cada uno de estos partidos eran tremendos, y sobre todo a lo mejor a la gente que no éramos tan reconocidos popularmente a nivel de jugador de prestigio, ¿no? Pues la mejor valoración que podíamos hacer era el trabajo físico, porque las cualidades que teníamos era eso, colaborar un poco con el equipo y con la gente que tenía más calidad, para que ellos fuesen los que resolviesen el encuentro. A punto de finalizar en su primera mitad. Estamos ya a falta de 2 minutos tan solo para el final de la primera parte, para el descanso. Sigue valiendo el gol de Butragueño, que presiona ahí, va a tratar de recoger el balón, lo recupera. Que bien lo protegió, busca completamente solo a Valdano. Sí, pero pitó fuera de juego esa jugada, sí. Pero vaya la jugada de Emilio Butragueño. Lo que te decía antes es las ganas que se pone en cada momento. Emilio roba un balón muy cercano al área y es capaz de crear una ocasión de mucho peligro. Recuerden que estamos en la Copa de Europa, 86-87, 22 de octubre del 86, en el Bernabéu. Real Madrid Juventus de Turín, con Michel Platini, que por ahí está, pero muy poquito le ha dejado hacer Chendo, incluso también con Michael Laudrup, con el 11 a la espalda. Ahí está, precisamente jugando el danés, que jugó en el Real Madrid, y que también jugó. La verdad es que por parte de ellos difícilmente se pueda destacar un jugador, porque no han tenido mucha posibilidad ni mucha posesión de juego. Sin embargo, en el equipo nuestro yo creo que en general hay muy buen nivel en todo el equipo, y desde el punto de vista físico, pues el esfuerzo que está haciendo Chendo es digno de ser resaltado. Le ha faltado meter un gol solo a Chendo. Lo ha dado. Casi, la verdad es que llegó a la altura de poder hacerlo casi. No, la misma línea de fondo, dejó el balón a la izquierda para que lo metiera Emilio Butragueño. Minuto 20, primer gol y único por el momento. 1-0, y va a lanzar, a tratar de disparar a puerta, que es noticia la Juve. El balón que se marcha directamente fuera después de haber tocado en la barrera.
Era una posición, no lo hemos visto en la imagen, pero era una posición para Platini. Sí, lo que pasa es que parecía que estaba un poco más hacia la zona derecha y bueno, ha optado un zurdo, no recuerdo quién es el que ha lanzado, y ha sido un zurdo el que ha intentado pasar el balón por encima de la barrera, pero bueno, la verdad es que bastante mal. El Torneo de nuevo en juego. Creo que la Juve no estuvo acertada en ese partido, pero primordialmente no porque ellos fallasen, sino porque nosotros no le dejábamos de hacer absolutamente nada. Fíjate, Paco Bullo con 1-0 y corriendo por el balón para intentar hacer un segundo gol que nos diese un poco más de tranquilidad para el resto de los 45 minutos que faltaban. Fíjate, Gordillo, con 45 minutos ya y con 1500 veces la banda sigue con la misma entrega y la misma velocidad. Saca el balón desde atrás la Juve y final, descanso en el Bernabéu, 1-0. Bueno, trabajo casi cumplido, ¿no? Objetivo casi cumplido por el momento. Por lo menos porque el 0 sí que está en el casillero de la Juve. Sí, eso era lo que te decía. Es importante que en los partidos de casa, cuando se jugaban a eliminatoria, no recibir goles. Eso era tan importante como cuando jugásemos fuera el primer partido. Nos ponemos ya en marcha, ahí está el balón, precisamente para Mitchell. 1-0, recuerden, al descanso en el minuto 20 marcó Emilio Butragueño el único gol por el momento, que eso sí, da un punto de tranquilidad, no demasiado tampoco, para la vuelta. Con 1-0 es un resultado intranquilo, ¿eh? No, y menos en un equipo como la Juve, que tiene grandes jugadores, ¿no? Pero era lo que había y el objetivo nuestro era intentar conseguir alguno más. Y en eso precisamente ahora se demuestra, en eso estábamos. Fíjate, Chendo, que estaba antes marcando a Platini, como decíamos, se acaba en jugada por la derecha, jugada por la izquierda, y el objetivo era conseguir un segundo gol que nos diese una renta más tranquilizadora. El balón para Gallego, lo pisó, se dio la vuelta, casi se encuentra con el árbitro, se va del primer recorte, le salía Platini y el balón con rebote incluido, sí, casi en la imagen, el efecto óptico parecía que iba dentro. De hecho, la gente canta gol y después se acaban por decir uy, porque rebota en alguien, no sé quién es, hace que se desvíe y casi acaba en gol. Gordillo, antes de dejar atrás a Bonini, al final centra con la derecha, toca Hugo Sánchez, despeja Favero, el balón para Michel Platini, balón largo en diagonal, pero ahí está Salguero para tocar atrás ante la presencia de Manfredonia y para que juegue el Real Madrid y todo comienza igual que había finalizado, tocando el Real Madrid, teniendo el balón, y la Juve tratando de, sobre todo, defender. Butragueño. Desgraciadamente en aquellos partidos no se medían los porcentajes en posesión del balón, pero yo creo que si fuese factible, o todavía se puede hacer desde hoy con medios técnicos, creo que la diferencia sería abismal entre la posesión del balón del Real Madrid y de la Juve. Tremenda, la verdad. Valdano, de nuevo con Butragueño, vaya regalo que le han dejado. Favero, entrado por detrás, sean condiciones normales, de cartulín. Sí, pero suele ocurrir en competiciones europeas, se sancionan menos, pero vamos, esta es digna de roja y algún que otro arresto de fin de semana, ¿eh? El disparo lejano de repele de nuevo a la defensa, buscaba Mitchell en esa posición tan extraña. El balón se marchó directamente fuera a jugar a la Juventus de Turín. 3 minutos de la segunda mitad. El Real Madrid que busca afrontar la vuelta con algo más de ventaja. Por el momento, favorable pero insuficiente el gol de Butragueño. Sí, además el portero de la Juve, Tacconi, sin mucha prisa, ¿eh? No tenía interés porque sus compañeros trabajasen mucho más, ni él, porque aunque se estaba agobiando, teníamos relativamente cercado la portería, y como hemos dicho antes, oportunidades claras no han sido excesivas. El tiro al poste, como vimos antes, de Gordillo, algún que otro remate, pero sin embargo el dominio total y absoluto. Hay mano, dice el árbitro, que pecho, ahí se llevaba él mismo la mano, vuelve a jugar la Juve por la izquierda, deja pasar Manfredonia para que busque el centro Cabrini, saca la defensa del Real Madrid, vuelve a tocar Manfredonia, el balón manso a las manos de Paco Bullo, pero se acercó la Juventus a la portería del Real Madrid. El balón para Platini, camisa por fuera, calidad tremenda, pero también
Sí, hoy inexistente. No hemos visto que haya podido hacer ni una sola jugada interesante porque Chendo no le ha dejado, y cada vez que tenía posesión de balón casi se veía obligado a jugar para atrás, con lo cual ese era un poco el objetivo, que el hombre que tenía mayor capacidad y mayor visibilidad de juego no jugase de cara a nuestra portería para que no nos crease peligro. Esta falta sí que es mucho más apropiada para él, muchísimo más peligrosa. Sí, esta sí, aunque está un poco lejos, pero tiene más posibilidades. Ahora intentó el balón directamente fuera, el remate, sí que se fue también lejos de la portería de Bullo, y me estaba a mí volviendo a la memoria en la final de la Eurocopa de Naciones en una posición muy similar. Metió el gol Platini a Zubizarreta. Arconada, sí. Era en la zona más o menos un poquitín más próxima, yo creo, porque se atrevió a disparar. En este caso no se atrevió a disparar, y la prueba más evidente es que, habéis visto antes, nosotros habíamos puesto 2 hombres en la defensa. Eso significaba, en la barrera, significaba que no iba a lanzar. A pesar de ello crearon peligro, porque sin embargo ellos en estrategia sí iban siempre muy bien de cabeza. Valdano suma también en ataque. Camacho, vuelve el balón de nuevo para Jorge Valdano. Bueno, el primer recorte, mejor aún el segundo, incluso el tercero y el cuarto. Balón para Gordillo, va a buscar el centro, saltaba Hugo Sánchez, aunque al final despejó Brío. Menos mal que Jorge tenía fama de no ser habilidoso. Sí, no. Sí, hombre, todos los jugadores que están jugando en el Madrid algunas características tienen. Hay veces que se encasilla un jugador y erróneamente no lo acaban de sacar de ahí, pero yo creo que los jugadores en general tienen otras muchas cualidades que unas veces se pueden desarrollar y otras no. Vuelve a recoger y a recuperar para el Real Madrid. Gallego cede atrás para Paco Bullo. 6:30 de la segunda parte. Y de nuevo se juega en el campo de la Juventus. Ahí está, ya con las medias bajadas, lo comentábamos antes. Sí. Me ha gustado esa anécdota de que cada vez fueran haciendo las espinilleras más pequeñas. Él se las hacía. Él mismo se las recortaba. Mandaba que se las hiciesen más cortitas. Al principio pues tenían el tamaño normal y después la fue reduciendo hasta el punto que ahora puede ser que se vea incluso por encima de la media una franjita negra, que es el filo de la espinillera ya. Cumplía con la legislación, por así decirlo. Sí. Pero cumplía consigo mismo. Es que además se sentía incómodo cuando tenía las medias arriba. Se sentía incómodo, no solamente lo manifestaba de palabra, sino, vaya Cabrini, la que le iba a dar Mitchell y la que le ha dado Cabrini a él. La que no se ha encontrado Cabrini por soltársela a Mitchell, porque la patada que venía, ahí lo vamos a ver. Mira el codazo que le da ahora. Cuando Mitchell va a buscar el balón, con la derecha, ¿ves? Le tira ahí atrás un golpe que... menos mal que no se ha encontrado la patada de Mitchell, ¿eh? Sí. Tremenda. Había quedado Mitchell. Es lo que ocurre normalmente en un jugador que no está acostumbrado y no sabe dar las patadas de forma disimulada, pues lo hace tan claramente que si le da, tal vez el árbitro lo podía haber incluso expulsado. Ahí hemos visto de nuevo la jugada de Jorge Valdano, que nada de tronco, por lo menos por lo que ha demostrado. El balón justo en la línea divisoria. 8:30 de la segunda mitad, sigue valiendo, sigue siendo insuficiente, aunque lo sería después para toda la eliminatoria el gol de Emilio Butragueño. El balón ahora ya para Paco Bullo, saca rápido buscando a Rafael Gordillo. Le robó el balón Bonini, pero en falta. Y ahora ya sí que parece que comienza a bajar la intensidad, es lógico. Sí, claro, como consecuencia del esfuerzo físico es normal que se baje un poquito. No obstante, ellos también lo que hacen es aprovechar el fútbol que están acostumbrados de mucho contacto y de mucha falta, paralizando mucho el juego nuestro para no dar continuidad al mismo y no poder crear muchas oportunidades, porque al final cuando un equipo acaba creando muchas oportunidades, sin lugar a dudas, con la calidad que teníamos, que Madrid tiene, tenía que acabar haciendo más goles. La presión atrás para el portero, para Tacconi, porque ya llegaban 2 madridistas. Hugo Sánchez, ahí le vemos también Gallego. Fíjate que titulaba el diario AS el día después, 1-0 el Real sin suerte, y después de haber visto la primera parte
Es Sí, cierto, porque sí, se sí. podía haber llegado al descanso con 3-4-0 fácil. Se podía haber hecho más goles, desde luego. Ahí está Salguero tocando para Sanchís, fíjate, el único que sigue jugando. Hoy sigue en activo, 17 años en el primer equipo del Real Madrid. La verdad es que es un portento en cuanto a tiempo de permanencia en un equipo, y no en un equipo cualquiera. Estamos hablando de todo un Real Madrid. Además, no solamente estando en él, sino en la forma en la que ha participado, porque puedes estar mucho tiempo en un equipo y ser poco participativo en cuanto a partidos jugados. Y yo creo que Manolo, después del tiempo que lleva jugando en el primer equipo, a pesar de que estos 2 o 3 últimos años no haya participado con tanta asiduidad, pero su nivel de participación en general ha sido muy, muy alto. Fíjate que hemos visto hasta disparar buscando el gol a Chendo. Vaya partido de Chendo. Estaba ya obsesionado con hacer el gol después del partido que estaba haciendo y el aburrimiento que tenía Platini. Pues ya se atrevía incluso a ir al ataque, porque además Platini, si había algo claro, era que no lo iba a seguir. No, y a defenderme. No. Alguna que otra vez que estuviese por la situación táctica del campo por delante de él, pero nada más, ni le iba a defender ni nada. Qué bien lo ha bajado ahí. Sensacional el control, balón largo. Tremendo también para Hugo Sánchez. Sacando el balón jugado desde atrás. Sí, y llegando a una oportunidad, una posibilidad, que fíjate que Gordillo normalmente suele llegar bien, lo que pasa es que le cargan y no acaba de poner el balón en juego. Mira Tacconi como estaba ya oliendo el percal, todo lo que se le podía venir encima, y no quería jugar con rapidez, ni mucho menos. A ver, ahora tiene que cambiar el balón a otro vértice casi. Sí. En fin, que entre bobadas y no le ha ganado medio minuto al cronómetro. En eso sí que son expertos los auténticos maestros. En eso sí, y en provocar situaciones de enfrentamiento, de peleas y demás. Con lo cual, pues todo esto arrastra a que el contrario no solamente pierda el sentido del juego, sino que además pierda los nervios y pierda lo que es la mejor orientación para jugar a fútbol y crear ocasiones, que es lo que nosotros estábamos obsesionados con hacer. Pero eso lo da también la forma de entender el fútbol, ¿no? Ellos lo entienden el fútbol de una forma contraria casi a como lo entendemos en España. Sí. Aquí queremos jugar más al fútbol, allí destruir. Sí, pero allí lo hace, yo creo que eso lo hacen desde pequeño, es escuela, y yo creo que eso es incluso mentalidad. Aprenden todos los trucos habidos y por haber, y son auténticos maestros en ese tipo de enfrentamiento. Ahí veíamos al banquillo de la Juve, también estaba ya el banquillo del Real Madrid calentando, por el momento sin cambios. Hay que recordar que en aquella época se podía hacer tan solo 2. Como cambia todo, ¿verdad? Como cambia que solamente se pueden hacer dos cambios, había menos jugadores en el banquillo. Creo recordar que hasta los 14 podemos estar. 5 en el banquillo, ¿no? En aquella época. No llegaban a 5. En esa época tal vez, hubo una época en la que había 4 nada más, después se subieron a 5 y bueno, y ahora ya posteriormente, ¿no? De todas formas, el fútbol es de los juegos que menos han evolucionado, porque no le hace falta, quizá. Evolucionan más en cuanto a reglas, bueno, otros deportes como el baloncesto. Sí, tal vez por la mentalidad un poco, pero yo creo que el fútbol en momentos determinados, no lo que es la regla del juego en sí, sino la metodología de... Fíjate qué oportunidad hay también para hacer gol y nada, no hay forma de hacerlo. Yo creo que la metodología del trabajo de los técnicos y demás sí que evoluciona, porque hay muchos más medios técnicos que se puedan utilizar, ¿no? Como son vídeos, como son contactos desde un hombre que esté colocado arriba con el banquillo a otro que esté en el banquillo. O sea que evolución, o por lo menos ventajas a los medios técnicos que hoy día se puede sacar, ¿no? En un minuto 2 ocasiones ha tenido el Real Madrid, y muy claras, porque el remate de cabeza de Sanchís tenía una posición muy idónea para rematar a puerta con fuerza incluso. Sí, incluso llegaba Ricardo Gallego de atrás con posibilidad de remate. Pero el segundo que no llega. Voy a intentar de nuevo Butragueño. Y fíjate el saque de Tacconi donde lo hace, es que yo creo que
el mismo portero era el que estaba contagiando a sus compañeros de la intranquilidad que había en el campo. Y mira Platini. Y digo mira porque es lo único que podemos hacer, es mirarlo y no apreciar nada de su calidad. Vaya recorte de Mitchell, aunque el disparo final de Gordillo se marche muy lejos de la portería, pero vaya recorte de Mitchell. Sí, y además con 3 hombres, fíjate, estamos viendo aquí la repetición, está Jorge, está Hugo, llega el buitre y detrás Gordillo, o sea, 4 hombres al remate en una jugada que se había robado el balón en medio campo. Otra vez a Camal, otra vez vuelve a recuperar Valdano, cae Valdano y le ha dado ahí un regalito el jugador italiano, que al final se quedó en nada, pero siempre dejan el recado, ¿no? Siempre para... No se ve, pero queda ahí. Intentan provocarte un poco eso, ¿no? Que tú caigas, que piques, que hagas una entrada, que des una patada, para que haya un enfrentamiento, con lo cual eso implica pérdida de tiempo, descontrol de nervios, de todo. Hay un jugador de la Juve que ha quedado fuera del terreno de juego, por lo tanto el conjunto entrenado entonces por Marchesi, que queda con 10 momentáneamente. Que también recibían algún recadito nuestro. Hombre, una cosa es ser buenos, otra cosa es eso. Y está también a punto de saltar a calentar a algún jugador del Real Madrid, que puede ser Rafael Martín Vázquez. Ha despejado la defensa, quiere llegar de cabeza Camacho y quiere montar el contragolpe ahora Emilio Butragueño. Al final lo tiene que frenar, como se quitó de encima y dejó tumbado, casi al contrario, pero como le dejaron el recadito ahí que hablábamos antes, aunque eso no ha sido un recado, eso ha sido un codazo con toda la de la ley. Ya estaban un poco desesperados porque la impotencia que tenían encima en cuanto a mentalidad, desde el punto de vista físico y táctico, era más que evidente, porque es que no ha hecho absolutamente nada. Ahí se ve que Emilio va a buscar el contraataque, una posibilidad de remate, y lo paran, pero fíjate a qué altura. Tremendo. Y ese sí que, si se quejaba, es que le dolía. Sí. No había normal, no, y menos aún con lo que nosotros teníamos por delante, que era un resultado de 1-0 bueno, pero pensábamos que corto. Pues ahí está precisamente Salguero interesándose por Butragueño. Se tiene que retirar Solda en el conjunto italiano en la Juve. Ahí veíamos también a Rafael Martín Vázquez antes a punto de saltar al terreno de juego. Y ahí está el cambio. Va a entrar Martín Vázquez y se va Rafael Gordillo. Primer cambio en el Real Madrid. Hombre de banda los dos, quizá algo más de irse hacia el centro. Sí. Martín Vázquez no tan pegado a la banda. Sí, Rafa es un hombre, Martín Vázquez es un hombre que acaba más hacia el centro, más hacia el remate. El Gordillo es un hombre que tiene más llegada en banda y muy buen centro con la izquierda. Rafa también tiene, o sea, Rafa, los dos son Rafa. Martín Vázquez es un hombre que tiene muy buena zurda también para poner balón, pero tiene otras características distintas. No es un hombre que llegue tanto hasta el fondo, aunque lo puede hacer como Rafa Gordillo. Diego Sánchez, no hay nada. Balón que lo saca de nuevo la Juve, lo intentaba sacar, presiona de nuevo el mexicano. El mexicano que ya ha dejado su regalo, como es pertinente, le van a enseñar tarjeta. Pero eso es lo que querían ellos, provocar esas tanganas o mini tanganas que al final hiciesen perder mucho tiempo al árbitro. Amarilla para Hugo, que era el más cercano. Claro, y nos hacen perder esa picardía que buscaban los y nos hacen perder nosotros los nervios. Entramos, picamos porque es humano y van todos ha llegado ahí a poner paz. ¿Te has sido cabreado? Yo qué sé, yo me imagino que en aquel momento la tensión sería importante, porque además yo creo que la reacción mía es cuando veo a Taconi al portero, que sale corriendo para decirle algo o hacer algo a alguien, creo que a Mitchell en concreto. Y bueno, la reacción mía, humana también, pero yo creo que imprudente, porque no teníamos que entrar en ese tipo, y eso lo decimos ahora que estamos aquí tranquilamente. Cuando estás a 130, 140 pulsaciones es más difícil de controlarse. Bueno, pues hemos visto con el 14 a la espalda también a
Caricola, que ha sustituido a Solda, que fue el jugador que se fue lesionado. Sigue Butragueño con Cabrini. Al final llega Gallego para decirle al buitre: dedícate a jugar al fútbol y no entres en el juego de ellos. Yo creo que eso es lo que está comentando. Y además se lo está diciendo a Hugo y al resto también: tranquilos, vamos a lo nuestro, que es lo que nos interesa realmente. Porque fíjate que por una jugada que bueno, pues ha sido falta, pero no mucho más allá, ¿no? Sí, pero se han perdido 3-4 minutos. Claro. Que es lo que ellos realmente quieren. Ellos pasar el tiempo e irse con un resultado que allí puedan tener alguna garantía de pasar la eliminatoria. Tacón y patadón largo. De cabeza Camacho. Saltaba Gallego. Pero el balón que queda de nuevo dividido atrás para que juegue Mitchell. Camacho de nuevo. Ya con Rafael Martín Vázquez pegado a la banda izquierda en el mismo lugar que venía ocupando el otro Rafael, efectivamente. Gordillo. Sí, sí. Quizá buscando mayor profundidad por la banda al estar bastante más fresco ahora ya Martín Vázquez, ¿no? Sí, no solamente por banda, sino además la posibilidad, como te decía antes, de llegada de Martín Vázquez con buena aproximación al borde del área y buena pegada que él siempre ha tenido. Ahora quería sacar el balón a la Juve, pero lo vuelve a recuperar Valdano, busca el centro y así se despeja. Directamente casi a la castellana el balón. Sí, ellos cualquier forma de quitar el peligro de encima era la lógica que buscasen. De todas formas el partido ha caído muchísimo ya. No por el tiempo solo, sino porque ya ha entrado en una dinámica que no había en la primera parte. En la dinámica en la dinámica que ellos querían, como tú has dicho, los piques esos, por supuesto que el condicionamiento físico también influye, ¿no? Pero sobre todo eso, el que ellos nos hagan perder los nervios y la situación de tranquilidad en el terreno de juego, y sobre todo una cosa importante, el no haber conseguido goles. Si nosotros hubiésemos conseguido algún gol más, estoy convencido que ellos no utilizan esa táctica de ponernos nerviosos, de buscar la inquietud nuestra y dedicarse a jugar, con lo cual tal vez no le hubiesen caído 2, sino 3 o 4. Ahí atrás estás tranquilo por el momento. Sí, un partido tranquilo para los centrales. Hoy sí, normalmente es un partido que no han llegado mucho, porque la mayor parte de los balones se han robado en la zona de medio campo, incluso el medio campo de ellos, incluso cuando han sobrepasado lo que es el medio campo físico, ya hemos robado balón y al no ganar ellos casi nunca en el contraataque, pues no lo practican ya con tanta intensidad. Saltan chispas en cualquier jugada, incluso hay Butragueño de nuevo, que sigue pendiente del contrario. Es que es difícil abstraerse a esa situación, ¿eh? Es difícil no entrar en una discusión, que te estén diciendo cualquier burrada y que no reacciones tú. Ahí lo ven, segunda parte, Real Madrid 1, Juventus 0. Minuto ya 23 de la segunda mitad. Sigue siendo escaso y eso también se va a notar a medida que vayan pasando los minutos. A lo Beckenbauer con el balón desde atrás, Salguero. Bueno, Beckenbauer solamente había uno. Está claro. Va a sacar la Juve, vuelve a tratar de recuperar su posición Mitchell, el balón de Cabrini hacia el centro para un inexistente Platini. Bonini. Aparece de nuevo hacia Bonini, ha quedado un poco corta y tu salida quizá. Sí. Ahora ya no, ahora ya sí que el balón para el Real Madrid de nuevo. Sí, es lo que te decía antes, que ellos en el contraataque casi nunca les fue fructífero y acababan estando más preocupados de defender que de llegar al contraataque. Llegaban 3 o 4 jugadores y el resto esperaban casi todos atrás, ¿eh? Ahí está Rafael Martín Vázquez, que después jugaría en Italia. En el Torino, en la misma ciudad. En la misma ciudad de la Juve. De la Juve, grandes enemigos. En el equipo inferior de Turín, ¿no? La Juve es... Sí, la Juve mucho más grande. Sí, por supuesto que sí. De hecho, aquí la gente nuestra intentaba apoyar a nosotros, no solamente en el grito de Madrid, sino además cantando Torino, Torino.
porque a ellos les podía fastidiar, ¿no? Pues salvando las distancias, Butragueño en el área. Madre, la oportunidad que acaba de tener Butragueño para hacer el 2-0. Se quedó el balón entre el contrario, entre Fabrero y Butragueño. Ahí vamos a ver de nuevo la jugada repetida, porque sí, es extraña. Ahí se queda. Buen pase de Ricardo y sin embargo tiene la fortuna de que le pegue la espalda a Emilio cuando le ha ganado la ventaja al defensa italiano y sin embargo no tiene la fortuna de que se la encuentre totalmente de cara. Pudo ser el 2-0, que no llega. Hay ocasiones, pero no llega. Mitchell al lanzamiento desde el córner. Saltaba, creo que fue Sanchís. Quiere recoger el balón de nuevo Butragueño. El balón para Sanchís en el área. Butragueño, fuera. Es increíble que no hayamos metido más que un gol hasta ahora, ¿eh? Podrían ir ya muchos. Porque está sentenciada la eliminatoria y no es una osadía, creo. Cabrini que se la come por completo y al final, qué bien también Sanchís, en vez de disparar, buscar a Butragueño, que estaba habilitado por completo para hacer gol. Cabrini, que también era otro hombre muy importante en la Juve, no solamente en la Juve, sino además también en la selección italiana. De hecho, aquí era el capitán en este equipo y además un hombre que nos complicó mucho la vida en el partido de vuelta, ¿eh? Laudrup, que si no hemos visto a Platini, menos aún a Laudrup. No, Laudrup es un jugador que aparecía un poco más allí en el partido de vuelta, porque como es lógico estaban más necesitados del resultado del marcador y bueno, pues allí debido al dominio que ellos ejercían sí entró algo más en juego, pero tampoco acabó de ser el Laudrup que llevaba dentro y que después acabó demostrando aquí en España. Tiene problemas y también le gustan esos problemas a Caricola para sacar de banda. El árbitro que le dice que es rápido, pero Caricola que va a tardar. Le dice el línea que se quite, pero provocan cualquier circunstancia que les haga perder el tiempo. Jugó de nuevo Morini para Platini, este que encuentra en la punta Manfredonia. El balón atrás de nuevo, porque siempre tienen los 11 jugadores por detrás del balón, esperando la jugada muy pocos. Sí, ellos le dan más importancia al resultado, al uno, y no quieren recibir el segundo a la posibilidad de hacer un gol, ¿no? Es lo que han estado demostrando durante todo el partido, pero entre otras cosas yo creo que también no solamente porque lo hayan demostrado ellos, sino porque nosotros no se lo hemos permitido en este partido, ¿eh? Ahora parece que tiene algo más el balón la Juve. Porque ya se rompe un poco lo que es la zona de medio campo nuestro. Hemos observado que hay un hueco ahí tremendo entre lo que son los hombres de arriba y los que estamos un poco más atrás debido al esfuerzo físico que se ha hecho. No hay esa transición que debe existir en posesión de balón de los hombres de medio campo. Y otro cambio más, el último ya que será en el Real Madrid, va a saltar al terreno de juego Santillana. Santillana también en su, no voy a decir recta final de su carrera, pero casi, ¿no? En esta temporada se marcha Valdano. Sobre todo quizá para buscar también movilidad arriba y el remate de cabeza. Sobre todo porque estábamos llegando por banda, hemos llegado muchas veces, se han creado posibilidades de remate a través de los centros y no se ha concluido ninguno. Y bueno, pues Santillana era una de las posibilidades que teníamos para utilizar ese recurso. Fíjate el centro de Michel y el disparo de Hugo Sánchez, así que se ve el verdadero Hugo Sánchez. Difícil, cualquier cosa lo disparaba. Es una volea muy difícil, pero bueno, él siempre tenía entre mente los tres palos, la portería y además tenía muy buena capacidad de remate con las dos piernas y con la cabeza también, ¿eh? Ha sido el mejor disparando a puerta, el mejor goleador. Yo creo que el más listo, uno de los más inteligentes, sí. Habrá gente que habrá hecho muchos goles. El mismo Santillana ha hecho una gran cantidad de goles en el Real Madrid, en la selección. Pero yo creo que la colocación de él, de Hugo, lo vivo que era para todas las situaciones que se vivía en el terreno de juego, le ha hecho ser uno de los mejores. Sacó Taconi, minuto 28 de la segunda mitad. Ahí vemos otro rifirrafe con Sanchís.
Sí, Michel. Ellos ya en el tramo final se dedican más a eso, a buscar el enfrentamiento, la pérdida de tiempo que a lo que es el juego. Intentan controlar lo que es la situación del terreno de juego, cediendo mucho espacio y procurando que no se le venga el segundo gol encima. Va a centrar ahora Camacho para que tocara Santillana, y ahora quien no pudo llegar de nuevo fue Hugo Sánchez, y ahora de nuevo córner para Martín Vázquez. Falta solo Pardeza de la Quinta del Buitre en este partido. Sí, yo creo que ya estaba en Zaragoza, Miguel. Creo que en esos años ya estaba en Zaragoza. Fue la quinta, o sea, la quinta que le faltó a la Quinta para quedarse ya todos definitivamente en el Real Madrid. Incluso, bueno, no vamos a decir que Pardeza no triunfara en el Real Madrid, pero no hasta el límite del resto. Claro, no, es que además los demás han permanecido mucho más tiempo, él permaneció menos, intuía que iba a tener menos minutos de juego y bueno, pues tomó esa decisión, ¿no? Tenía el puesto más comprometido, porque los demás de la Quinta, bueno, pues un defensa, un centrocampista en la derecha, otro por la izquierda, un delantero y luego otro delantero, y le encontró delante a Hugo Sánchez, a Butragueño, y claro, yo creo que sí, que lo tenía un poco más complicado. Entre otras cosas porque el mismo Emilio era un poco un directo competidor con él en el puesto, ¿no? Ahí está Butragueño, precisamente no pudo dejar atrás a Favero, pero seguirá siendo balón para el Real Madrid. Sacará Rafael Martín Vázquez. Recuerden que estamos en la temporada 86-87, en octavos de final. Se prepara cambio también en la Juve. El centro de Martín Vázquez saltaba. Eso era lo que Santillana. Sí, se buscaba eso un poco. Mira, fíjate que no le ha hecho nada, no solamente eso, sino que le ha obstruido y va a buscarle un poco, diciendo que qué quieres, que el jugador de la Juve, ¿no? Y hay cambio, va a saltar Bonetti, sustituyendo a Michael Laudrup. Voy a decir que en una temporada en la que el Oporto, recordemos, campeón de esta Copa de Europa, ganando al Bayern de Múnich en Viena. Fue precisamente el Bayern de Múnich quien en las semifinales eliminaría al Real Madrid, que había en 16avos eliminado a su vez al Young Boys de Suiza, y en cuartos al Estrella Roja, que por aquellos años tampoco era el mismo Estrella Roja de ahora, que ha caído muchísimo, ¿no? Sí, yo recuerdo haber jugado allí un partido además que perdimos con un campo total absolutamente helado y no sé si 14-15 grados bajo cero que había. Aquello era imposible de jugar ese encuentro, por lo menos de mantenerse de pie casi, vamos. El autopase de Hugo. La Estrella Roja que pocos años después daría a Robert Prosinski. Sí, también llegó al Real Madrid y no fue también el mismo jugador que lo había sido antes en el Estrella Roja. Es que yo siempre he dicho que jugar en el Real Madrid es muy bonito, es muy ilusionante y todo, pero yo creo que pesa mucho para una gente, unos porque vienen muy jóvenes, otros porque vienen cargados de mucha presión por lo que conlleva el traspaso en sí, otros porque bueno, pues no hayan caído todo lo bien que la grada quiere o necesita, pero de verdad que soportar varios años de juego en el Real Madrid es bastante presionante, ¿eh? Gallego para Santillana, de nuevo Ricardo Gallego no pudo combinar hacia la izquierda donde quería, saca el balón de nuevo a la Juve, largo en la punta buscando a Manfredonia, ha llegado sobre la misma cal pero protege bien, incluso dio la sensación de que le falta, ¿no? Sí. Estaba escuchando el comentario de una persona que hay ahí hablando de Pardeza, con lo cual intuyo que en ese año estaba todavía ahí en el primer equipo con nosotros, ¿eh? Yo pensaba que se había marchado ya a Zaragoza. Estaría en el banquillo y no lo sacó porque solamente se permitían 2 cambios. Pues te diré, además de Gordillo, además de Martín Vázquez y Santillana, que han saltado ya al terreno de juego, el resto del banquillo lo formaba Agustín como portero suplente, claro está, Solana y Juanito. Juanito. O sea que Pardeza sí estaba en la temporada, entonces, a lo mejor estaba fuera de la señora que estaba haciendo el comentario no sabía que Pardeza no estaba en el banquillo. El balón era para Bonetti, de nuevo ante Sanchís, Manfredonia, sonó el silbato del colegiado. Sí, porque había pitado falta antes, ¿sí? Bueno, pues también habría que agradecérselo en ese momento.
porque es una jugada muy comprometida. O fuera de juego. Pues fuera de juego aparentemente, ¿no? Porque era peligrosa la jugada. Al sacar nosotros, sí. 34 ya de la segunda. Para Gallego. La segunda parte no tiene nada que ver con la primera. Michel. La intensidad desde el punto de vista físico no es igual, porque es evidente que no se puedan conseguir 90 minutos de absoluto dominio y de entrega física, porque es normal que tengas que pagar el esfuerzo, sobre todo si no se consigue el resultado positivo en cuanto a goles. Si vas haciendo goles, seguro que sí. Acabas de nuevo el disparo. Sí, ya nos íbamos todos un poco al ataque, a intentar buscar ese segundo gol de alguna forma. Se revolvía Butragueño, va a sacar Caricola. Hablabas antes de la presión, de lo que supone jugar en el Real Madrid. El cambio hacia Sevilla, drástico, ¿no? Porque Sevilla tampoco es que sea cualquier cosa, más con la rivalidad Betis-Sevilla. No te regalan allí mucho, y sobre todo en la época en la que yo fui, porque además coincidió en que allí estaba otro hombre muy importante dentro del Sevilla, el sevillismo, que era Antonio Álvarez, toda una institución en el club, y la verdad es que la competencia fue deportiva pero muy dura, ¿no? Y la presión también, por tanto, porque la grada, llevar 13, 14 años animando a un jugador y que venga otro y te lo sustituya es complicado. Pero hablando de la presión del Real Madrid, muchas veces te viene de fuera, pero otras veces incluso te la impones tú mismo. Por lo menos nos la imponíamos nosotros mismos, queriendo ser más egoístas y queriendo ganar más cosas, sobre todo esa Copa de Europa que tanto tiempo llevaba negándose. ¿Qué es mejor o qué es peor? Depende cómo se vea. ¿Un Madrid-Atleti, un Madrid-Barcelona o un Sevilla-Betis? Yo creo que son distintos. Yo siempre lo he dicho cuando he ido a Sevilla. Sevilla, tal vez por la idiosincrasia de la ciudad, de la gente, la forma de ser un poco, es algo que vives durante todo el año. O sea que si ganas un partido Sevilla-Betis, estás disfrutándolo hasta la segunda vuelta. Madrid-Barcelona o Madrid-Atleti se vive el previo y posteriormente pues 1 o 2 semanas, pero ya no hay tanta intensidad durante el resto del año, porque bueno, pues en Madrid, digamos que la rivalidad Madrid-Atleti, se puede entender que el Real Madrid tiene mayor historial deportivo y que a lo mejor tenía mejores condiciones para ser líder, ¿no? En cuanto a lo que es el enfrentamiento contra el Barcelona, pues, se limitaba a los enfrentamientos cada vez que ocurría, pero sin embargo allí en Sevilla, como te digo, es distinto. Se vive no todo el año, sino de un año para otro, se va recordando con más intensidad. Alcanzando, ya estamos en minuto 37, es decir que comienza a faltar el tiempo ya, comienza a escasear el tiempo, y comienzo supongo también a pensarse que el 1-0 es corto, que no es un resultado muy bueno. Sí, se piensa, se tiene que pensar ahí abajo, ¿no? Se piensa eso, por supuesto, pero también se piensa que no se puede perder ese 1-0, es decir, el 1-1 hubiese sido muy peligroso para nosotros. Y entonces, bueno, los esfuerzos que se vayan haciendo ya son más controlados, se intenta no dejar huecos atrás para no darle la posibilidad a la Juve de hacer ese gol que parecía que buscaban, pero que de momento no lo han buscado, parece que no lo han buscado con mucha intensidad, ¿no? Recordemos que le anuló el colegiado un gol, sí, a la Juve, el escocés Valentine, un gol que todavía estamos casi preguntándonos por qué, pero bueno. Dejaremos la pregunta en el aire. Dejaremos todo ahí, ya no se va a solucionar nada después de casi 14 años. Sí, pero yo creo que es de caballeresco reconocer que en aquella ocasión parecía que, por lo que hemos visto en la imagen, no existió nada punible, ¿no? ¿Recuerdas la eliminatoria posterior con el Bayern? Sí, los partidos de allí, el de Alemania, como te comenté, fue la famosa anécdota en que Juanito pisó a Matthaus, pero era un partido también con muchísima intensidad, yo creo que incluso con mala suerte por nuestra parte, porque llegamos a tener posibilidades de allí en Alemania igualar el resultado y al final
no pudimos conseguirlo y bueno, pues tampoco conseguimos pasar la eliminatoria después aquí en Madrid. Cabrini para Manfredonia. Sanchís con él cerrándole tranquilamente, toca Manfredonia, aunque para Salguero, y con Bullo. Pero Bullo siempre eléctrico, no puede esperar un solo segundo ni tranquilizar el balón nada. No, él transmitía esa rapidez con la que el equipo quería jugar, pero claro, ya no es igual estar de portero, estar fresco, que haber hecho un esfuerzo considerable como el que llevaba la gente que estaban jugando como jugadores de campo. En el vestuario supongo que también sería igual, ¿no? Que sí, sobre el campo, lo hemos visto en general, eléctrico en general, cualquier tipo de partido. En el vestuario, fuera del vestuario, es una persona muy inquieta siempre. Era el que daba las voces en el momento oportuno allí en el vestuario, el que animaba, ¿quién era el que más guerrero era, por así decirlo? Yo diría que Camacho. O sea que también es normal que sea como es ahora, como seleccionado. Sí. Es que es esencia pura de entonces. Yo creo, hombre, en general todo el mundo se contagiaba, ¿no? Pero tal vez a José, no sé si por su volumen de voz, que es impresionante o por qué, pero lo cierto es que tenía una capacidad de contagio tremenda, porque era capaz de arrastrar a todo el mundo. El balón de nuevo en el centro para Bonini. Ya no sé si decir que está pensando el Real Madrid también en el final del partido, porque ya no se puede llegar arriba con la facilidad. Te decía que en los primeros minutos, claro, y por eso a nosotros tampoco nos interesaba que nos hiciesen el empate, como es lógico. Pero lo intenta de nuevo Gallego. Para Butragueño, ahora ya sí que muy lejos del área. Balón siempre sensacional en profundidad para Hugo Sánchez. Va a buscar el centro ahora. Desde la izquierda buscaba el balón a Santillana. Sí, Santillana, que llegó a ocupar un poco más la zona que ocupaba Hugo Sánchez, desplazándose un poquitín hacia la izquierda para que él fuese el centro donde pudiese recibir todas las... Yo esto no lo recordaba, pero creo que ahí le ha agarrado a Butragueño. Hay algo. Vamos a ver la jugada con seguro repetida. Primero el regate ya de Butragueño es formidable. Sí. Pero después el penalti también creo que es clamoroso. Vamos a verlo ahí repetido. Llega el balón a Butragueño. Lo controla bien. Él le hace falta primero, pero después le da un toque en el cuello que no veas. Creo que el penalti es muy claro. Pero bueno, lo dejaremos en compensación, si cabe la palabra, por aquello del gol anulado. De nuevo el balón ahí dividido en la frontal, saca. Ya se reclamaba todo, no sé si se podrá ver la repetición o no, pero creo que era Santillana el que entraba ahí, empujado por varios. Ahí está la repetición de nuevo. Por lo menos se le ve por el suelo. No estaba el partido como para pitar penalti. Yo creo que si pita penalti se lo comen los italianos. Por eso. A este hombre. Despejó Bonetti. Muy bien, grita la señora. Bien, Pepe, bien, dice. Bueno, pues muy bien, sí señor. Bueno, fíjate cómo van por él, cuando lo único que ha ido ha sido intentar buscar un remate. Ya está la tangana montada. Eso es lo que les gusta a los italianos. Ahí aparece Platini, sigue Camacho enzarzado ahora con Cabrini. Pero ahí vemos tu jugada de nuevo. Con la derecha y con la izquierda. La has pegado ya con las dos en el partido. Ahí se ve que entra Emilio intentando buscar un remate, pero que al no llegar salta por encima del portero. Yo creo que ni lo toca. Yo creo que no, Me parece el portero que la ha matado ahí casi. Ahí está también Santillana. Las patadas por debajo. Bueno, es para ir contándolas, para ir deteniéndose poco a poco en ver, no fijarse en las caras sino en las piernas. Sí, abajo. Abajo es donde se está jugando el partido. Y fíjate Camacho, qué rabia. Intentando evitar lo que antes comentaba, que nos están provocando, estamos entrando en eso
¿Ves? Mira Camacho otra vez, ahora con Butragueño. Qué rabia, qué imagen sensacional ahí, Camacho. Pero sí te decía antes que es uno de los hombres con más carácter que había en el vestuario en ese momento. Bueno, pues sacó Taconi y mientras han perdido 3 minutos otra vez. Tan solo 1,5 para el final del partido, por lo menos para llegar a los 45. De nuevo Camacho. Sí, además antes tampoco existía tanto descuento. Ni se enseñaba la cartulina, la tablilla electrónica esta actual. No. Que eso siempre daba también, era muy fácil, no voy a decir manipular, pero bueno. Sí, era otro punto de discordia también. Era el árbitro finales. el único que tenía esa capacidad de decisión de decir aquí se acabó y punto. Y lo mismo lo alargaba 15 segundos que 20, que 2 minutos. Potestad exclusiva de él, aunque hoy también, pero por lo menos tiene que haber una manifestación clara de ello y la gente se entera, ¿no? Sí, ahora ya se sabe cuánto se va a añadir. Sí. Pues estamos a punto de finalizar el partido. Nos vamos a quedar con ese 1-0 solamente. El gol de Butragueño, lo de solamente. Que quede claro que es suficiente, vaya. Y Michel que se va a llevar la cartulina amarilla. Que eso, había visto antes Hugo Sánchez, ahora la ve Michel. eso en su día hubiese sido una roja. Hoy día, por ejemplo. Hoy yo creo que en aquella época, si no fuera en el Bernabéu. O sea, en el campo de la Juve, ¿cómo hubiera sido? Muy roja. No, seguro. Seguro que es roja. Y algún que otro resto de fin de semana que... Tremendo Michel. Menos mal que he dicho antes que no era violento, ¿eh? Pero eso yo creo que era producto de la desesperación que teníamos y por ejemplo, de la tangana que se montó antes y la anterior, ya estábamos tan calientes que personas que normalmente no hacen eso somos capaces de hacer cualquier cosa. Sí, pero fíjate que ya con el 45 cumplido le das la oportunidad a un genio del fútbol como es Platini, está muy lejos de la frontal, pero le da la oportunidad de disparar a un gran lanzador de faltas que bueno, no se levantó aquel día. No había dormido bien. No ha sido su mejor día. Pero una jugada de esas así medio tontas se te puede complicar la eliminatoria por completo. Sí, no solamente eso, sino además una posibilidad de contraataque o algo que es un hombre que es capaz de definir o de crear una buena jugada de ataque. Hay córner de cualquier forma antes de que termine el partido, lo sacó Bonetti. Va a caerle a Gallego, se lo llevó con el pecho un jugador de la Juve, el centro. Y al final, aunque salió muy tarde Bullo, consiguió hacerse con el balón. Sí, pero había pitado también falta antes, ¿eh? Gallego. Largo Gallego hacia arriba, ya tiene que terminar el partido en cualquier instante. Ya el recurso de Santillán arriba para que pueda tocar el balón y ponerlo a algún compañero. Platini, bueno, pues eso es todo lo que ha hecho en todo el partido, que no ha sido demasiado. No, y todo ello gracias a Chendo, lo aburrido. Partidazo sensacional de Chendo, sobre todo en la primera parte, quizá más vistosa que en la segunda, la primera. En general, defendiendo, atacando, dando gol. Sí, no solamente él, sino del equipo en general. Yo creo que ha habido mayor capacidad de creación de juego y de control de juego para que la Juve no haya hecho absolutamente nada. En este segundo tiempo yo creo que se ha encontrado un poco más cómoda con su mentalidad, con su forma de ser, ¿no? Cerraditos atrás, aguantando, creando tensión con los contrarios y no dejando jugar mucho. Ha pitado de nuevo fuera de juego el árbitro. Sacó Paco Bullo. Otro patadón más arriba, creo que fue Martín Vázquez. Buscaba de nuevo la cabeza de Carlos Santillana. Despejó Bonini. Bonetti. Al suelo se lanzó Gallego, pero sigue Bonetti con el balón ante Sanchís. Va a buscar la jugada individual hacia la línea de fondo. Va cerrando perfectamente Sanchís. Aguanta, sensacional. Y el centro para Paco Bullo. Y terminó el partido 1-0. Resultado en aquel momento, o sensación más que por el resultado, supongo que por la facilidad que ha tenido el Real Madrid para dejar la eliminatoria sentenciada, pero todo en el aire.
Sí, sí, por supuesto, todo en el aire, pero además una sensación, como tú decías, un poco de impotencia, un sinsabor por no haber podido conseguir lo que hubiese significado algo